trabajando todo el equipo de Canal 13 y Todo Noticias. Está Carolina Moroso. Caro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Y por supuesto en la frontera con Polonia se expresa y cada vez más en cuanto a los dramas que traen consigo, pero también en cuanto a la cantidad de gente que está pasando la crisis humanitaria, ¿no? Que aparece como resultado de la creciente violencia y por supuesto la situación absolutamente extrema en la que están viviendo los ciudadanos en Ucrania. Hasta hace algunas horas estábamos en territorio ucraniano, ¿no? Porque llegamos y pudimos cruzar el paso fronterizo después de, por supuesto, larguísimas Caro, esperas. Igual fui... Sí. No, te quería preguntar, porque recién estábamos viendo imágenes precisamente del drama, del paso, largas colas de autos, gente caminando. ¿Cuánto tardaste vos, una vez que estabas cerca de la frontera, en traspasar a Polonia? Que es el drama que están viendo todos los ucranianos, o vos lo viviste en carne propia. Mira, fuimos afortunados porque son más o menos 120 kilómetros los que dividen la distancia entre Rzeszów. Le estoy mostrando lo que es la estación de tren, ¿no? Con muchísima gente que ha llegado aquí queriendo llegar luego a otro punto de Ucrania. Aquí generalmente hay mucho despliegue de voluntarios cuando llegan trenes de Ucrania. Justamente para asistir a niños, a padres, se acopian donaciones. Todas las ciudades fronterizas de Polonia están absolutamente atravesadas del principio al fin del día por este drama humanitario que por supuesto crece en su dimensión. Me preguntabas por eso. Nosotros, nos tuvimos que dividir porque uno de los traslados privilegiaba solo mujeres y niños. Entonces nos tuvimos que dividir para poder, además, entrar en el vehículo particular que los trasladaba. Solo podían entrar 3 personas y yo fui en otro vehículo por una vía alternativa, una ruta donde se veían barricadas, donde, claramente todo el país está atravesado por esto y no hay parte del país que sea hoy territorio seguro, pero a través de esta vía pudimos acelerar algo el camino y después tuvimos que caminar varios kilómetros de a pie. Yo caminé con, casi te diría, el sendero, la ruta de las mujeres solas, ¿no? Las mujeres solas con los niños, porque mayoritariamente veía eso. Caminamos varios kilómetros y todo ese trayecto habrá sido desde que salimos de la ciudad de Lviv cerca de 12 horas. Y es poco, o sea, es muy poco. De hecho, yo viajaba y caminaba con unas chicas colombianas, estudiantes que vivían en la ciudad de Kiev, que además habían pasado una odisea para salir de Kiev y habían visto cosas absolutamente brutales y me contaban que habían hecho 35 kilómetros caminando para pasar por el cruce de Medica, que es un cruce que queda cerca de aquí, y que en ese cruce les habían dicho que esa noche no iban a pasar. Volvieron hacia la ciudad de Lviv para después emprender camino por la misma vía por la que lo emprendí yo, e hicieron estas 12 horas de viaje. Te repito, la distancia son 120 kilómetros o un poco más, pero realmente es impresionante pensar en lo que significa la dimensión de estos viajes, claro, ¿no? Con varios kilómetros a pie. Sí, no, claro, el drama del éxodo, ¿no? El drama del éxodo. Y ahí estamos en la estación, ahí están llegando... Con estas postales. Ahí estamos viendo, contanos qué es lo que estás viendo, de gente que llega de Ucrania. Mira, acá en la estación hay, la postal es un poco mixta a esta hora, ¿no? Gente que ha quedado esperando tomarse un tren para ir a otro punto, en su mayoría gente de Ucrania, pero... Ahí estamos, bueno, obviamente hay problemas de conexión porque la situación es dramática. Ahí estamos en la frontera con Ucrania, ahí retomamos, sí, Caro, sí. No, te decía que, por supuesto, postales como estas, un chiquito en brazos de una mamá, los chiquitos, además con las caras desconcertadas, sin entender, por supuesto, en su inocencia lo que ha sucedido, pero entendiendo sin dudas que hay algo muy traumático que cambió sus vidas para siempre. Esto es así, porque además hay que decirlo así para tomar dimensión del drama. Mucha gente mayor, como esa señora que ustedes creo que están viendo la imagen. Sí. Además, frente a la impotencia,
generalmente nosotros nos acercamos previamente, no me estoy acercando para preguntarle si habla inglés o para consultarle, porque muchos de ellos están muy reacios, están en estado de shock, entonces generalmente hacemos la consulta previa para luego sacar los testimonios cuando podemos. En otras ocasiones algunos están más predispuestos a responder, pero imagínate que gente atravesada por una bronca, una frustración, una impotencia y un estado de shock. O sea, esto lo quiero sumar, Sí, porque además dejaron todo, eso ¿no? explica por qué. Dejaron todo en Ucrania y tuvieron que huir. Mira, yo te voy a contar algo. En el camino, cuando emprendimos ya la parte el tramo que hicimos de a pie, yo veía que iban dejando cosas y a la vera de la ruta ves pilas y pilas de pertenencias. Claro, la gente ya no tiene más fuerza para seguir cargando lo que lleva. Entonces van dejando lo mínimo indispensable y van tapando a las criaturas. Eso sí, a las criaturas las ves cubiertas cada vez de más capas, porque obviamente ante el cansancio, probablemente la comida son apenas algunas cositas, ¿no? Bueno, fíjate, la gente de Pecheras Amarillas, esta es la secuencia que ustedes están viendo, son voluntarios. Ahora no hay mucha gente, o sea, no es un momento de mucha gente aquí en la estación. O sea, hemos visto básicamente estaciones, y a esta misma estación absolutamente copada, casi que parece un campo de refugio. Sí, Caro, digamos, no, digo, toda esta gente, se calcula que hay 500.000 ucranianos que ya emprendieron el éxodo. Algunos tienen contacto en Polonia y otros que ¿a dónde van? ¿Hay alguna ayuda, algún apoyo o no? Cada uno se arregla como puede. Bueno, ahí estamos obviamente, hay que entender, hay problema de conexión, hay una situación muy al límite. Sí, Caro, no, te decía, toda la gente que llega, que ha sido muchísima, se habla de 500.000 ucranianos que se han partido al éxodo. Algunos tendrán familiares, conocidos, pero la mayoría no creo. ¿A dónde van? ¿A dónde se dirigen? Decirte que aquí se ha desplegado en tiempo récord, porque hace... Bueno, ahí estamos teniendo algunos problemas, pero vamos a las conexiones y el trabajo es muy precario, ustedes entenderán. Estamos en Polonia, en la frontera con Ucrania. Hay muchos voluntarios, ahí van a ir a trabajar los cascos blancos también de Argentina. Obviamente se requiere una rápida llegada a la zona, porque en este momento es el momento en el cual la gente bueno, necesita la ayuda. Sí, Caro, nos decías, sí. Sí, disculpa, yo me voy a quedar un poco en el mismo lugar, así no pierden ustedes la imagen. Me quería acercar allí al centro de acopio, pero vamos a ver si podemos captarlo un poquito con el zoom. Te decía que hace algunos días atrás hablábamos, creo que lo conversaba con vos, que la estimación era 50.000 personas en 48 horas. Ese número, casi como en una progresión vertiginosa, fue escalando ya para empezar a hablar de los cientos de miles. Claro, imagínate que la respuesta que puede dar un Estado frente a eso, por eso los países limítrofes incluso lo advirtieron en un primer momento cuando vieron que el flujo de gente era enorme, es limitada si no hay una coordinación o una acción de la comunidad internacional. Lo que sí puedo decirte, estas pecheras amarillas son voluntarios, pero que en muchos casos es gente que o estaba quizás en su casa y se sintió interpelada y quiso acercarse a hacer algo como sea. Esto sucede mucho en los territorios de fronteras. Se sienten totalmente identificados con ellos, se sienten un mismo, hermanados, digamos, sí, ¿no? Sí, claro. Por su historia. Ni que hablar que está hermanada la historia de Polonia y Ucrania, ¿no? Eso es así. Y que está atravesada, además, por antecedentes muy traumáticos en su historia, generacionalmente. Pero más allá de eso, el nivel de movilización de la sociedad civil es muy impresionante. Lo que pasa, Marce, es que la dimensión de la tragedia lo es aún más. Entonces, uno piensa, bueno, va a alcanzar la ayuda, hay centros de refugio, pero también uno se pregunta, y yo les preguntaba a ellos, ¿y después qué? Estás unos días en un centro de refugio, o te vas unos días a lo de un amigo que en Varsovia te presta un departamento, una pieza, pero ¿y después qué? ¿Vos pensás que hay que reconstruir trabajo? Porque no tienen perspectivas de volver a su vida tal como la conocían.
Por ahora trabajo, no, claro. en muchísimos casos, además, por esto que te decía, que es la travesía de las mujeres solas, ¿no? En muchos casos. Entonces son mamás... Sí. Sí, no, estamos viendo mamás, bebé, digamos, chiquito de 2, 3 años, 4, hasta 18, no se permite salir, abuelas, o sea, el drama está mostrando, Caro, el drama de la guerra, ¿no? Ni más ni menos. Pablo te quiere hacer una pregunta, Pablo Gravechone. Pablo. Hola, Caro, buen día, un gran abrazo. Bueno, escuchaba tu relato Pablo. estremecedor y se abren un montón de preguntas que también te las iba haciendo Marcelo. ¿A dónde va esta gente? Los padres de familia se han quedado custodiando las casas, tienen que combatir también, las mujeres van solas con los chicos. Es un relato realmente impresionante que estás haciendo y son un montón de puntas que se abren, que fuiste respondiendo y que a uno lo dejan así como, uno queda atónito con todo lo que vas contando. Vos sabés, Pablo, que, mira, nosotros ayer estábamos en Ucrania. Yo ya conté esta historia en la cobertura, pero la verdad es que me gustaría volver a contarla porque te pinta de lleno lo que es el drama de la guerra. Nosotros ayer nos despertamos en la ciudad del Lviv, habíamos tenido la tarde anterior, creo que ustedes lo vieron, lo mostramos en la cobertura, habían sonado las sirenas en el Lviv, había sido una situación muy, muy dramática, además con la gente sintiendo mucha desconfianza y sintiéndose amenazada ante cualquier cosa, incluso la presencia, por ejemplo, de un medio extranjero que por supuesto los desconcierta por el idioma en el que hablamos, por la sensación de que no estás seguro en ningún punto de suelo ucraniano es permanente, y la guerra, la sensación de la inminencia de la muerte es como que se respira, no sé cómo explicártelo, lo respirás está en el aire. Es impresionante. Y nosotros habíamos ido a un supermercado a ver el tema del abastecimiento, porque estábamos viendo que nos había costado mucho por ahí comprar algo, los negocios estaban cerrados a la tarde, dijimos, bueno, arranquemos temprano, vayamos a los supermercados. Vamos a un supermercado, primero tuvimos muchísimas dificultades para hacer registros en la calle, ¿no? Enseguida se te acerca la policía, hay mucho problema con eso. Y además la gente está muy temerosa. Pero además de eso, fuimos a un supermercado, por supuesto las góndolas vacías, 8:30 de la mañana ya, la gente llevándose lo que pueda. Y además compras que te parecen como inverosímiles, ¿no? De repente la gente encuentra huevos y lleva todas las cajas de huevos que puede llevar, ¿no? Lo que sea que puedan llevar lo cargan. Y empezamos a ver las góndolas vacías, hicimos ese registro, estábamos esperando para ir a otro punto y vos sabés que había una mujer joven entre sus 20 y pico y 30 con una chiquitita y ella cae contra una como especie de pared de vidrio con un café y empieza a llorar, ¿no? Y estábamos ahí, bueno, nos acercamos junto con otra mujer, yo no entendía lo que ella decía, pero entendía que algo había pasado, ya estaba el teléfono. Resulta que la otra mujer me explica que le acaban de decir que su padre había muerto, el padre de la mujer, la chiquita por supuesto temblaba y decía, llamaba a su mamá para que la mamá, que por supuesto la mamá estaba totalmente en shock, fuera de sí, porque claramente cualquiera lo estaría ante una situación como esa, y lo que terminé descubriendo es que incluso ante la situación que te parezca más normal, donde de repente hay un hall que te lleva a un supermercado y todo parecería lo más similar a lo, entre comillas, normal que podría ser, de repente la guerra aparece y te recuerda que está ahí todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Son retratos de la guerra, ¿no? Es la consecuencia de esta invasión, de las bombas y de perder todo, ¿no? O por lo menos tener la sensación de que se pierde todo. Caro, te dejamos recomponerte ahí en la estación. Estás en un lugar clave, estás dando testimonio de lo que está pasando.